nuestras enfermedades, nuestros problemas, Señor, las situaciones difíciles que no podemos llevar, las ponemos a tus pies, sabiendo que tú tienes el control de cada detalle de nuestra vida. Gracias, Señor, por amarnos, por escucharnos. Gracias, Señor, por cuidar nuestro corazón. Ahora queremos pedirte que nos entregues tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, pues necesitamos oírte a ti. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, ese libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y en esta ocasión vamos a leer los versículos que corresponden para esta oportunidad. Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo 19 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, al concluir el episodio de la sanidad del hombre paralítico, con la respuesta hostil de los religiosos hacia Jesús, es importante que recordemos algunas cosas que hemos mencionado o hemos considerado hasta este momento. Cuando estudiamos la segunda señal, que era la sanidad del hijo del funcionario, recordará que mencionamos que estar enfermo en la época de Jesús no era como estar enfermo hoy en nuestros días. ¿Y a qué me refiero con esto? La percepción mental que tenía una persona cuando se enfermaba era que estaba entrando en la dimensión de la muerte. A diferencia de nosotros, si nosotros nos enfermamos, pues nuestra mente nos dice que hay que ir al médico, tomar algún tipo de medicamento y con eso tratar la manera de contrarrestar la enfermedad, dependiendo el tipo de dolencia que sea. Pero no necesariamente, hermanos, a nosotros se nos viene a la mente que si enfermamos vamos a morir. Pero en la época de Jesús, cuando una persona enfermaba, inmediatamente lo que se le venía a la mente era que iba a entrar en el campo de la muerte. Es decir, estar enfermo era adentrarse a la dimensión de la muerte. Por eso es que al hacer remembranza de la segunda señal, que es cuando Jesús sana al hijo del funcionario, usted recordará que lo que Jesús le dice al funcionario ante la petición de sanidad para su hijo es: vuelve a casa, que tu hijo vive. No le dice vuelve a casa que tu hijo se sanó, sino que lo que le dice es: vuelve a casa que tu hijo vive. Y con esa frase lo que Jesús estaba diciendo es: por mi palabra yo saco a tu hijo de la dimensión de la muerte y lo coloco en la dimensión de la vida. Porque ser sano era ser libre del dominio de la muerte. Ahora, los judíos, hermanos, entendían perfectamente que ser sano
era algo que solamente Dios puede hacer. Y en eso pues nosotros no tenemos ninguna diferencia. Sabemos que solo Dios puede sanar a la persona humana. Ahora, que el hombre paralítico haya sido sano, por ejemplo, que fue el último, la tercera señal que hemos visto, y que este hombre recibiera sanidad en día sábado, eso implica otra cosa todavía más importante, porque el Señor Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Pero Dios, o más bien dicho Jesús, está dando órdenes precisas en sábado. Levántate, es decir, le está devolviendo la sanidad, con lo que igualmente lo está sacando de la dimensión de la muerte a la dimensión de la vida. Pero también le está ordenando: toma tu camilla. Era algo que no se podía hacer en sábado, según las tradiciones rabínicas o según la tradición de los maestros de la ley. Y más cuando Jesús le dice: y anda, es decir, camina, que era otra cosa que tampoco se podía hacer. Entonces, si Jesús está sanando en sábado, que es algo que solo Dios puede hacer, y está ordenando que se haga algo que en sábado tampoco se podía hacer, Jesús está colocando en una dimensión de una categoría divina, porque sanar en sábado era algo que Jesús hacía no ocasionalmente, sino que Jesús sanaba habitualmente en sábado. Que acá solamente se registre un episodio o un suceso de sanidad en sábado es porque el interés de Juan es precisamente destacar la señal. Pero ¿qué hacía Jesús en Shabbat? Mientras los judíos estaban encerrados, mientras los judíos estaban en la sinagoga, se cuidaban de no hacer dobleces con lazas, mientras los judíos, imagínense hasta la ridiculez, hermano, que los judíos habían llegado. Había toda una discusión si una madre debía de cargar a su hijo en sábado, y eso fue una discusión. Entonces la conclusión de los rabinos era que si una madre podía cargar a su hijo, y los rabinos concluyeron que en sábado sí puede cargar a su hijo una madre. Pero si el bebé tomaba una piedra, eso era quebrantar el sábado. Si la mamá cargaba al bebé y el bebé tenía en su manita una piedra, ya estaba quebrantando el sábado. Cosas como esas eran las que los judíos discutían en esa época. ¿Qué cosas quebrantaban el sábado? Pero vemos que Jesús en sábado, Él se dedicaba a sanar a los enfermos. Él se dedicaba a enseñar. Y por eso es que dice la Biblia que precisamente por esta causa los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado, que fue lo que vimos la semana anterior. Entonces note que por traerle descanso a los hombres, aún en sábado, los judíos perseguían a Jesús. Tenían una persecución agresiva y hostil hacia el maestro. Eso es una contradicción, porque si los dirigentes judíos se preocupaban porque la gente guardara el sábado, que se suponía era un día de descanso, Jesús estaba trabajando para darle el verdadero reposo a los hombres de sus dolencias y de sus enfermedades. Pero como lo estudiamos también la semana pasada, no era que solamente los judíos persiguieran al Señor, sino que dice que incluso redoblaron sus esfuerzos para matarlo. Y lo querían matar por una razón: porque Jesús se declaraba a sí mismo que Él era Hijo de Dios. Es decir, al decir que el Padre, que Dios Padre era el Padre de Jesús, que el Dios de Israel, que Yahvé, el Señor, era el Padre, los judíos interpretaron muy bien y dijeron: este se hace también pasar por Dios. Porque era algo, hermanos y hermanas, que, como ya lo mencioné, no tenía comparación en la historia del Antiguo Testamento.
Los judíos se referían a Dios como el Altísimo, el Eterno, pero nadie se atrevía a llamar a Dios Padre. ¿Por qué razón? Porque decir eso era afirmar que esa persona tenía la misma naturaleza o la misma esencia de Dios, lo cual hubiese sido considerado una blasfemia. Pero Jesús lo está diciendo. Jesús dice que el Dios de los hebreos, Yahvé, el Señor, es su Padre, y por lo tanto Él goza de la naturaleza divina. Ahora, y aquí surge una pregunta: ¿por qué el Señor Jesús sanaba en sábado a los enfermos? ¿Será que era porque Él quería llevarle la contraria a los líderes religiosos de la época? ¿Por qué Jesús, hermanos, buscaba la sanidad y el bien de los hombres aún en día sábado? O dicho de otra manera, ¿por qué Jesús daba descanso aún en el día de reposo? Y como le repito, eso no tiene sentido, porque uno dice, si el sábado es para descansar, Jesús está trabajando para darle descanso a los hombres. Y al hacernos esta pregunta, tenemos que concluir que Jesús no es que le está llevando la contraria a los judíos, sino que Jesús, hermanos y hermanas, está trabajando así como había visto a su Padre hacerlo. El Padre no descansaba para hacerle el bien a los hombres. Y si Jesús está reconociendo que Dios es su Padre, entonces Él igualmente va a trabajar incluso en sábado para darle el descanso y el bien a los hombres. Y esto, hermanos, nos lleva al versículo 19 con el que iniciamos la lectura esta noche, donde dice: entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. En este pasaje se está afirmando por qué Jesús está sanando en sábado. Jesús está sanando en sábado porque su Padre no descansa por hacerle el bien a los hombres, para darles el verdadero reposo, para darles el verdadero descanso. Entonces, si Dios no descansa, el Hijo tampoco descansa. Acá, hermanos, nosotros vamos a encontrar en este versículo 19 que la vida está diseñada por principios, por leyes. Todo el universo está regido por leyes físicas, por principios. Los entendamos o no los entendamos, los reconozcamos o no los reconozcamos. Por ejemplo, en el mundo físico existe la ley de la gravedad, que nosotros le explicamos de una forma tan sencilla y lógica, que todo lo que sube tiene que bajar, ¿correcto? Y con eso lo que estamos expresando es que hay una ley de la gravedad. Ahora, si usted entiende la ley de la gravedad que explicó Newton, si usted acepta o no acepta la ley de la gravedad, lo cierto es que la ley afecta la vida de todas las personas. Así sea usted un científico que comprenda esa ley, o sea una persona que diga, no, yo no acepto esa ley de la gravedad, y esa ley de la gravedad no aplica a mi vida. Bueno, intente tirarse de un 8º piso a ver si no va a aplicar la ley de la gravedad en su vida. Es decir, la vida está diseñada por leyes, por principios. Y en la vida espiritual también existen principios espirituales, principios que no pueden ser quebrantados. Una ley o principio espiritual, lo reconozcamos o no, lo aceptemos o no, es, por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha, que es una ley, hermanos y hermanas, de la física, pero que también se aplica al mundo espiritual. ¿Qué pasa si yo siembro aguacates? ¿Qué voy a cosechar? ¿Mandarinas?
naranjas. ¿Qué voy a cosechar si siembro aguacate? Aguacates. Es la ley de la vida, es la ley de la siembra y la cosecha. Pero también ese principio se aplica a la ley espiritual, a la ley del espíritu. El que siembra para la carne, de la carne, ¿qué va a cosechar? Muerte, es lo que dice la Biblia. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Entonces, ahí hay un elemento importante, que son leyes inquebrantables. En este versículo 19, Jesús está explicando otra ley espiritual, y es la ley del ejemplo. Es la ley del ejemplo. Y por eso es que dice: les aseguro, dijo Jesús, que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Jesús aquí está diciendo que la ley del ejemplo es la ley que ha establecido la dinámica de la relación entre Dios Padre y Jesús. Entonces, acá, hermanos, hay que hacer un paréntesis para seguir con el estudio de estos versículos. Uno, hermanos y hermanas, tiene una gran responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. La responsabilidad de la paternidad es trascendental para la formación del carácter de nuestros hijos. Pero ojo con esto, no se trata de la cantidad de buenos consejos que usted le pueda dar a su hijo en relación a decisiones importantes que se van a tomar en la vida. Usted le puede decir a su hijo: mira, hijo, no hagas esto porque esto es malo, o haz esto otro porque es bueno. Su hijo tal vez le va a escuchar y por respeto va a considerar sus palabras. Pero lo que va a moldear el carácter de su hijo no son los consejos. ¿Qué es lo que va a modelar el carácter de sus hijos? Es el ejemplo. Y no se olvide de esto, hermanos y hermanas, que las palabras persuaden, pero los ejemplos arrastran. Entonces, imagínense por un momento esto: un hombre que es un borracho y toda la vida gasta su dinero en las bebidas alcohólicas. Es una persona que es capaz incluso de empeñar la licuadora, la cocina, los muebles de la casa con tal de conseguirse su pachita, como decimos. Hay hombres así. Pero suponga que este hombre tiene hijos pequeños. Imagínese ese hombre diciéndole a sus hijos pequeños: miren, hijos, ustedes no vayan a seguir mi ejemplo, porque esto los va a llevar a la desgracia. ¿Qué cree que van a hacer los hijos? Van a seguir el ejemplo. Y a no ser que tengan una conciencia clara, muy individual de la vida, y a no ser que vean las condiciones de su padre, tal vez eso los logre replantearse. Y hay casos así. Pero está comprobado, porque es una ley espiritual, que el ejemplo tiene la capacidad de arrastrar a las personas a la repetición. Entonces usted le puede decir a su hijo: hijo, sé buen cristiano, hijo, lee la Biblia, hijo, no hagas esto, hijo, no hagas lo otro. Pero si eso que usted le está diciendo a su hijo es lo que usted está negando con sus hechos, ¿qué cree que van a hacer sus hijos? Sus hijos van a hacer lo que usted haga, no lo que usted les dice. De ahí la responsabilidad, hermanos y hermanas, que nosotros sepamos dar buenos ejemplos a nuestros hijos. No basta solamente con darle buenos consejos. No digo que eso esté mal, hágalo, pero que esos consejos vayan acompañados de su buen ejemplo, de su testimonio. Si sus hijos escuchan de usted: no mientas, pero usted les enseña a mentir, usted les miente, ¿qué cree que van a hacer sus hijos? Van a hacer lo que usted hace, no lo que usted les dice. Y esa es una ley espiritual.
Tan es una ley espiritual que ni el mismo Hijo de Dios pudo evadir esa ley. Y él mismo lo dice: les aseguro, o sea, Jesús está determinando, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Pero porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Entonces, si Jesús está declarando a sí mismo Hijo de Dios, y el Padre no descansa en hacerle el bien a las personas, en traerle alivio a las personas, aún en sábado, en el Shabbat, entonces también Jesús, siguiendo el ejemplo de su Padre, Él va a hacerle el bien al hombre aún en sábado. Él va a trabajar para darle alivio a los hombres aún en sábado. Entonces hagamos una pregunta: ¿qué fue lo que vio Jesús en su Padre? ¿Cuál fue el ejemplo que el Padre le dio a su Hijo Jesús? ¿Qué cosas vio Jesús en su Padre? Porque esa misma pregunta también nos va a servir a nosotros en nuestra dinámica de relación con nuestros hijos. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Qué es lo que ven ellos? Porque eso que nuestros hijos ven es lo que van a repetir. Si usted trata mal a su esposa, sus hijos van a maltratar después a sus propias esposas. Si sus hijos ven que usted es un infiel, sus hijos van a repetir el mismo ejemplo, porque es un esquema que se va repitiendo. Y es ahí donde la gente dice: ah, mira, hermano, es que esas son maldiciones generacionales. Y para romper las maldiciones generacionales hay que hacer un pacto, hay que orar, hay que hacer otra cosa para romper esa maldición. Mire, usted puede orar todo lo que quiera, pero si su ejemplo es más poderoso que sus palabras, téngalo por seguro que su hijo va a repetir su ejemplo. Entonces, hermanos, ¿qué ven nuestros hijos en nuestro ejemplo? Bien, habiendo dicho eso, respondamos la pregunta: ¿qué vio Jesús en su Padre? Que el Padre esté trabajando aún en sábado habla de la compasión y del compromiso que el Padre tiene para con los hombres. Vea lo que dice el versículo número 20: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Esta primera parte de este versículo 20 nos recuerda un aspecto de la cultura hebrea, y era que los padres le enseñaban el oficio a los hijos. Por ejemplo, si el padre era carpintero y tenía a sus hijos varones, el oficio se lo heredaba a sus hijos y no le ocultaba nada el padre. El padre hacía todo lo posible por enseñarle de maderas, de herramientas, de la forma en cómo se hacía el trabajo, porque el oficio era algo que se iba heredando en el tiempo hacia la siguiente generación, y eso los identificaba. Entonces, cuando aquí en el versículo 20 dice: el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, lo que Jesús está diciendo es: mi Padre me ha enseñado su oficio. ¿Y cuál es el oficio del Padre? Hacer bien a los hombres. ¿Cuál es el oficio del Padre? Ser compasivo con aquel que sufre. Y eso que el Padre ha hecho desde la eternidad hasta la fecha con nosotros es lo que su Hijo sigue repitiendo. Por eso dice el verso 20: el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Entonces, si Jesús sana en sábado, es porque el Padre trabaja todos los días hasta darle descanso a los hombres de sus dolencias. Acá es importante mencionar algo. Jesús no solamente se está inspirando en lo que su Padre hace, sino que Jesús está imitando de manera incansable y fructífera lo que su Padre también hacía.
No solamente Jesús se inspiraba en el amor del Padre, sino que Jesús imitaba el amor del Padre. Entonces, a la pregunta, ¿qué vio Jesús en el ejemplo de su Padre? O dicho de otra manera, hermanos y hermanas, ¿qué le mostró el Padre a su Hijo Jesús? Lo que le mostró fue su amor incansable por los hombres. Ese amor, hermanos y hermanas, que no descansa. ¿Cuántos sabemos que el amor de Dios es eterno? Si decimos que el amor de Dios es eterno, eso significa que Dios no se toma ni un día de descanso. Él trabaja para darnos lo que necesitamos, para proveerle a usted de lo que necesita, para estar pendiente de sus necesidades, para orientarlo, para corregirlo. No hay un solo momento que Dios descanse. Dios está pendiente de usted. Usted se duerme, dentro de pocas horas se va a ir a dormir. Amén, dice. Sí, dentro de pocas horas se van a ir a dormir. Pero el Señor no va a dormir. Los ojos del Señor estarán puestos sobre usted, hermanos y hermanas, para cuidarlo, para protegerlo. Entonces Dios no descansa. Y si Dios no descansa, eso mismo es lo que hace el Hijo. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Note algo. Esto lo vamos a ver más adelante. Jesús, hablando con sus discípulos, Él va a decirles: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Pero note lo que Jesús está diciendo: que ha tenido unión íntima. Así como un padre le enseñaba el oficio a su hijo, la costumbre hebrea era la siguiente: a la edad más o menos de 6, 7 años, el padre le quitaba, por decirlo de alguna forma, la crianza a la mamá, especialmente si era varón. A la edad de 6, 7 años, el papá hebreo le decía a su esposa: me tengo que llevar al niño a trabajar. Y se lo llevaba, y se iban desde la mañana y regresaban hasta en la noche. Pero en todo eso, en el camino, el papá le iba enseñando todo lo que el padre sabía. Y eso era lo normal, porque el padre le enseñaba el oficio a su hijo. Pero en esas pláticas, en esas enseñanzas del oficio, ¿qué se iba produciendo? Una conexión íntima. Una conexión íntima entre el Hijo y el Padre. Pues esa conexión íntima que disfrutaban los seres humanos en esa relación de padre e hijo, superior a esa relación íntima era la que Jesús tenía con el Padre. Eran tan íntimos, tan cercanos, que vea lo que Jesús dice: el Padre ama al Hijo. El verbo que se traduce ahí, amar, es bien interesante, porque la palabra amor, que se traduce, hermanos y hermanas, al español, en griego puede significar 3 cosas. Está la palabra ágape, que es el amor desinteresado, es un amor espiritual. Como por ejemplo el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros es un amor desinteresado. Es un amor que no espera recibir nada a cambio. Luego está el amor estorge. Y el amor estorge es el que se establece por la convivencia. Es decir, cuando el sentimiento que se genera cuando los muchachos van a la escuela y pasan años y años con los mismos compañeros. Entonces ya usted sabrá, ¿verdad?, que ahí en 9º grado, si imagínense que comenzaron desde 1er grado y van hasta 9º grado, y en 9º grado pues cada quien tiene que tomar una decisión de lo que va a estudiar en el bachillerato. Pero en el 9º grado los jovencitos dicen: yo nunca te voy a olvidar, es que vos sos mi mejor amigo, o sos mi mejor amiga. ¿Por qué no estudias lo mismo que yo voy a estudiar? No, es que me van a poner en otro colegio, pero vamos a seguir siendo amigos. Al año, hermanos, ya se han olvidado de que fueron amigos.
Porque fue un amor que se fue alimentando por la convivencia, ¿sí o no? Es un amor que se alimenta por la convivencia y ese es el amor estorge. Pero otra faceta de amor es el amor filial. Y el amor filial tiene que ver por un tema de parentesco familiar, pero porque se tiene la misma sangre, se tiene la misma naturaleza. Es el amor, por ejemplo, que desarrollan los padres hacia los hijos, que su hijo un día se va a ir de la casa. Ese es el orden natural de la vida, que los hijos se vayan de la casa, así que no los retengan mucho, hermanos. Tampoco le digo que le saque la maleta ahora en la noche, pero sí, porque hay hermanas que, no, es que mi nene de 40 años yo nunca lo voy a dejar ir. Suéltelo. Suelte a ese bebé con patas peludas, ¿verdad? Amén, dijo una hermana. A ver a qué hijo está aguantando, ¿verdad? Pero bueno, pero su hijo, aunque se vaya, va a seguir siendo su hijo y lo va a seguir amando igual, porque tiene su sangre, tiene su apellido, lo ha criado, lo tuvo, en el caso de las hermanas, en su vientre, en el caso de los padres, lo cargaron, lo engendraron. Es un amor que no va a desaparecer porque goza de su naturaleza. Entonces, cuando acá en el verso 20 se dice, el padre ama a su hijo, esa expresión amar es fileo. ¿Por qué es fileo? Porque el hijo tiene la misma naturaleza que el padre. ¿Y cuál es la naturaleza del padre? El padre es Dios. Entonces, si el padre es Dios, el hijo también es Dios. Amén, hermanos. Jesús es Dios. Y en ese sentido, Jesús es el unigénito hijo del Padre. Todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Nosotros somos hijos de Dios por adopción, no por naturaleza. O sea, usted no tiene la naturaleza divina. Usted es hijo de Dios porque el Padre lo ha adoptado a través de su Hijo Jesucristo. Pero hijo que goza de la misma naturaleza, unigénito, como dice la Escritura, solo es Jesús. Solo Jesús tiene la naturaleza divina del Padre. Entonces, como Jesús tiene la naturaleza divina del Padre, el Padre lo ama y dice que le muestra todo lo que hace. Entonces, vea, si Jesús es amado por el Padre, y era lo que él decía, eso les molestaba a los judíos, porque si el Padre ama al Hijo, entonces goza de la misma naturaleza. Y los judíos lo entendieron perfectamente. Y por eso es que dice la Biblia que redoblaban sus esfuerzos para matarlo, porque él mismo se hacía igual a Dios. Es que no era igual a Dios, él es Dios. No era, es Dios. Entonces dice el versículo 20 en la segunda parte: sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Si les ha asombrado que yo he sanado a este paralítico, eso no es nada, les dice Jesús. Falta cosas más grandes que esas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está diciendo: les anticipo que vienen obras más grandes que los van a dejar asombrados, con la boca abierta. El asombro hacia Dios puede tener dos efectos, uno positivo y uno negativo. El positivo es que eso alimenta en nosotros la fe, la admiración, la contemplación hacia Dios. Cuando uno ve las obras de Dios, la grandeza de Dios, uno dice: qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Piense por un momento en esto. Cuando usted ve las estrellas, el cielo, el firmamento, o a través de un documental, hermanos, ve cómo es el universo, ¿usted qué dice? Qué grande es nuestro Dios. ¿Cuántos decimos eso? Pero eso que usted está viendo y que lo lleva al asombro, a la admiración, en un sentido positivo, en un sentido negativo, a los científicos los lleva a la incredulidad. No a todos.
porque comienzan a negar las obras de Dios y atribuírselas a las casualidades o a las causalidades. No, el universo fue el resultado de un Big Bang. No, lo que pasa es que el universo entró en un proceso de evolución y de expansión. Entonces el asombro no los lleva a reconocer a Dios, sino que el asombro los lleva a un corazón incrédulo. Entonces Jesús está diciendo: van a haber obras grandes y maravillosas, y estas obras van a generar asombro, pero en unos va a generar fe y en otros va a generar incredulidad, como era en el caso de los judíos. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuáles son esas cosas maravillosas? Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, Él dijo que las obras que Él hacía era para que creyeran en Él. Pero esas obras que Él estaba haciendo era porque las había visto de su Padre. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 14 de este evangelio, Jesús va a decir: las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Y viene Jesús y dice: créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Jesús no estaba diciendo que Él era el Padre, sino que lo que Jesús estaba diciendo era: las obras que yo hago, las hago porque las he visto de mi Padre, he seguido el ejemplo de mi Padre. Es el poder del ejemplo. Hagámonos ahora la pregunta: ¿cuáles eran las grandes obras que iban a dejar asombrados a los hombres? Verso 21: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le place. ¿Quién es el único que puede dar vida? ¿Puede dar usted vida a un ser humano? No, ¿verdad? ¿Sí o no? El dar vida, el resucitar y dar vida, es algo que solo Dios puede hacer. O si no, váyase a un cementerio ahorita, intente resucitar unos cuantos muertos. No podemos. El único que puede resucitar a una persona solo es Dios. El único que puede llamar a una persona de entre los muertos y devolverle la vida es el Señor, nada más, solamente Dios. Entonces, los judíos sabían eso. Los judíos sabían que solo Dios puede resucitar y dar la vida, y eso es algo que está testimoniado en todo el Antiguo Testamento. El Señor mismo le recordó a Israel incluso antes de entrar a la tierra prometida. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 32: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Oiga esto: yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Esto lo estaba diciendo Dios. Antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Dios estaba diciendo: yo les doy la vida y yo se las puedo quitar. Yo soy el que hiero y yo soy el que sano. La gente no tenía problema en reconocer que Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Cuando Ana oró al Señor después de que el Señor le concedió a su hijo Samuel, ella en la oración del capítulo 2, en el versículo 6, Ana decía esto: del Señor viene la muerte y la vida, a unos hace bajar al sepulcro y a otros los levanta. Vea lo que Ana está diciendo: en Dios está la vida y la muerte. Más adelante se recuerda de Naamán el sirio. ¿Qué tenía Naamán el sirio? ¿Qué tenía? Lepra. Y gracias a una muchachita israelita que había sido capturada como esclava, le dice a la esposa de Naamán: si mi amo fuera allá a la tierra de Israel y se entrevistara con el profeta Eliseo,
seguramente que mi amo quedaría sano de su lepra. Y dice la Biblia que Naamán le pide permiso al rey de Siria, y el rey de Siria le extiende cartas. Por favor, rey de Israel, sana a mi criado, a mi coronel, a mi oficial Naamán, devuélvele la sanidad. Y Naamán, dice la Biblia, que se presenta ante el rey de Israel y le lleva la carta del rey. Manda decir el rey de Siria que me sane de mi lepra. Y dice la Biblia que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy yo Dios capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida que sane a este hombre con su piel enferma? Pero vean lo que el rey le está respondiendo: solo Dios puede dar la vida y quitarla. Entonces vean lo que dice el verso 21 y volvámoslo a leer. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, ahí dijeron amén los judíos. Solo Dios Padre puede resucitar a los muertos y darles la vida. Pero se molestaron con la segunda parte del verso 21. Así también el Hijo da vida a quien Él le place. Jesús puede dar la vida. Y eso es lo que está diciendo. Entonces la primera obra maravillosa que los va a dejar asombrados es esa. Por eso, hermanos y hermanas, la segunda parte de ese versículo 21 enfureció a los judíos, porque entendían que solo Dios puede realizar esta clase de obra. ¿Cuál obra? La obra de dar vida y de resucitar. Ahora, con esto que hemos dicho, vamos a conectar las dos señales. Las dos señales que hemos visto últimamente. Volvamos nuevamente. El funcionario tiene un hijo enfermo. El estar enfermo era entrar a la esfera de la muerte. Por favor, Señor, baja conmigo, sana a mi hijo para que no muera. Y Jesús, como hace las obras que el Padre les ha enseñado, que el Padre le ha enseñado, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Vuelve a casa, que tu hijo vive. Y esa palabra tuvo efecto, porque la Biblia dice que justamente a esa misma hora el niño se sanó de su enfermedad y vivió, porque la palabra de Jesús es vida, vida. Entonces Jesús está declarando que tiene la autoridad sobre la muerte, que se ha manifestado en esa enfermedad. Porque ya le dije, le vuelvo a repetir, estar enfermo en esta época era entrar al valle de la muerte. Enfermarse era entrar al valle de la muerte. No habían médicos, no había medicina. Solo Dios podía hacer algo. Bueno, y solo Dios puede hacer algo, hermano. Usted puede tener el mejor seguro del mundo, puede tener los mejores médicos, la mejor medicina, pero usted sabe que solamente Dios puede devolverle la vida a un cuerpo enfermo. Solo Dios puede generar órganos nuevos. Solo Dios puede levantar incluso a los mismos muertos, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces vea cómo se conecta esta palabra con la segunda señal. Veamos cómo se conecta con la tercera señal, que es la sanidad del paralítico. Si Jesús entonces hace las obras de su Padre, las obras que su Padre le enseñó, en el día sábado Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. Jesús está declarando su compasión por ese hombre, pero también está declarando su autoridad sobre el sábado. Jesús no está abajo del sábado, Jesús está por encima del sábado. Jesús no descansa hasta hacerle bien a los hombres, y si eso es necesario hacerlo en día sábado, Jesús lo va a hacer, porque su Padre no descansa. Su Padre no descansa para hacerle el bien a los hombres.
Qué gran obra maravillosa, ¿verdad, hermanos? Veamos la segunda obra maravillosa que los va a dejar boquiabiertos. Esa se encuentra en el versículo 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado ¿en quién? En el Hijo. Hermanos, si sanar a una persona es un atributo, es una acción que solo Dios puede hacer, el juzgar la vida de una persona también es algo que solo le corresponde a Dios. Y eso les molestó a ellos todavía más, porque entonces Jesús está diciendo que el Hijo tiene el poder de dar vida y tiene el poder de juzgar a los hombres. Los judíos querían juzgar a Jesús porque él había sanado en sábado, y no se están dando cuenta que a quien quieren juzgar es al juez del universo. Qué torpeza la de los hombres, ¿verdad, hermanos? Porque ellos quieren juzgar al juez del universo. Y cuánta gente no hay también que juzga a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Y Dios por qué permite esto? ¿Y Dios por qué? ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto y lo otro? Y Dios, y se quejan de Dios. Incluso algunos maldicen a Dios, pero no se dan cuenta que son pobres gusanos, barro nada más. ¿Quién entenderá las razones del Altísimo? ¿Quién comprenderá sus pensamientos? ¿Acaso habrá alguien que haya subido a lo íntimo del corazón de Dios? No podemos juzgarle. Entonces, es tan ridículo que los judíos quieran juzgar al juez del universo. Por eso es que cuando se dan cuenta que el hombre va con la camilla y va caminando, le preguntan: ¿y a ti quién te dijo? ¿Quién fue el hombre que te dijo que recogieras la camilla y que anduvieras? Malcriados estos tipos. ¿Quién te dijo? No se ponen a pensar que el único que puede sanar a un paralítico es Dios. Y este hombre, como es un tanto ingenuo, no sabe qué responder. Pero cuando encuentra a Jesús en el templo, va inmediatamente donde los judíos y le dice: ¡hey, ya encontré al que me dijo que recogiera la camilla y que anduviera! ¿Y quién era, hermanos? Era el juez del universo, era el dador de la vida. Con eso se hubieran quedado callados, pero seguían en su necedad. Ahora, ¿por qué el Padre le ha enseñado el oficio, vamos a decirle así, al Hijo, de darle vida y resucitar? ¿Por qué el Padre le ha dado el oficio a su Hijo de ser juez? Verso 23: para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces, ¿por qué el Padre le ha enseñado el oficio de dar vida y de resucitar muertos, como lo vamos a ver más adelante, y el de juzgar, que es una acción venidera? Para que lo honren a Él. Entonces, si honramos al Hijo, honramos al Padre. Pero si deshonramos al Hijo, deshonramos también al Padre. Y aquí es donde hay que tener cuidado, hermanos, porque ¿cómo honramos al Hijo? No, si yo le digo cositas bonitas a Jesús: Jesús mi colochito, Jesús mi hermoso, Jesús mi papi. Eso no es honrar a Jesús. La melosidad no va mucho con Jesús. Él mismo dijo: este pueblo a mí de diente a labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cómo honramos al Hijo? Cuando creemos en Él. Cuando creemos en Él. ¿Y cómo yo sé que creo en Él? Cuando obedezco su autoridad. ¿Cuántos creen en el Hijo? ¿No de verdad creen en el Hijo? Entonces, si usted cree en el Hijo, usted obedece la autoridad del Hijo sobre usted. Porque cuando Jesús le dijo al funcionario: vuelve a casa
que tu hijo vive, ¿qué hizo el hombre? Creyó y obedeció. Eso hizo, ¿verdad? Ahí lo estaba honrando a Jesús. Cuando Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda, ¿qué hizo el paralítico? Se levantó, tomó la camilla y anduvo. Y al creer, obedeciendo a la palabra del Hijo, lo estaba honrando. Entonces, ¿cómo sé yo que usted cree en el Hijo? Que le obedece, mi estimado. Que lo obedece, porque cuando obedecemos al Hijo, lo honramos. Ahora le vuelvo a preguntar: ¿cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Cuántos honran al Hijo de Dios? Hoy se lo voy a preguntar más claro: ¿cuántos honran al Hijo de Dios obedeciéndole? ¿Verdad? Porque al obedecerlo como Señor, lo honramos como Hijo. Y al obedecer a Jesús y honrarlo, honramos también al Padre. El Padre puede decir de muchos de nosotros: ¿cómo dices que amas a mi hijo si no obedeces su palabra? ¿Cómo dices que amas a mi hijo si mi hijo dijo que había que amar al prójimo, amar a nuestros enemigos, y tú tienes discordias? No me digas que me honras. ¿Cómo puedes decir que amas a mi hijo cuando él te ha pedido que rindas todas las áreas de tu vida? Nosotros parcializamos la obediencia a la palabra y eso no se puede. Por eso es que cuando Juan de Patmos recibió la orden: cómete el librito, ¿sabe lo que harían muchos evangélicos hoy en día? Comenzarían a arrancar pedazos de la Biblia, páginas de la Biblia, y quizás solo se tragarían las promesas de la Biblia, porque nos gustan a nosotros las promesas. Pero cuando se trata de las exigencias, no nos gusta tragarnos la palabra. Dicen amén, hermanos. Entonces, si vamos a ser cristianos que honremos al Hijo, obedezcámosle. Porque la obediencia fue la que le permitió al funcionario ver que su hijo se sanara. La obediencia fue la que hizo que el hombre se pusiera en pie. Jesús le dijo: levántate. Y él no se puso a pensar: ¿y si me caigo? ¿Y si quedo en ridículo? No, él se levantó, él obedeció. ¿Cómo sé yo que usted es un hombre de fe? ¿Cómo vamos a saber si nosotros somos una iglesia de fe, que honramos a Dios? No por los cantos que entonamos acá. Vamos a honrar al Hijo cuando obedecemos su palabra, y la obedecemos toda. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Entonces, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, solamente quiero hacer una invitación rápidamente. ¿Hay alguien acá que quiera creer en el Hijo? ¿Hay alguien acá que quiera creer en Jesús? ¿Que quiera que sus pecados sean perdonados? ¿Habrá alguien acá que no conoce a Jesús? Póngase en pie. ¿O habrá alguien que se ha alejado del Señor y no le obedeció y se desea reconciliar esta noche? Póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que lo va a conducir hasta la plataforma para que podamos orar por usted. No puedo extender mucho este llamado, pero una cosa sí le digo: honrar al Hijo no se trata de decirle cosas bonitas solamente. Honrar al Hijo se trata de creer en Él y obedecerle, así como lo hizo el funcionario, que cuando Jesús le dijo: ve a tu casa que tu hijo vive, el hombre no lo dudó, él obedeció y creyó. Así como cuando el paralítico recibió la orden: mira, no peques más, no sea que te suceda algo peor, y aquel hombre obedeció. Así también ahora Jesús nos demanda a nosotros obediencia. A Jesús no le interesa la salamería ni la melosidad. Jesús le interesa nuestra obediencia. ¿Habrá alguien
que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Vamos a orar entonces, hermano. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida y das a quien tú quieres la vida. Aprendiste bien el oficio de tu Padre, que es ser compasivo. No descansaste para cumplir en obediencia tu obra, y por eso la religión organizada te quiso censurar y te persiguió hostilmente, al punto que querían matarte, y cuestionando al dador y juez de la vida, consumaron sus planes llevándote a ti a la cruz, muriendo en la cruz. Pero si tú, Señor, eres el dador de la vida, nadie te la arrebató, tú la pusiste y la volviste a tomar. Gracias, porque por medio de esa obediencia hasta la muerte es que ahora nosotros tenemos vida y vida eterna. A ti sea toda la gloria hoy y siempre, Señor. Esta noche, Señor, también queremos orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra. No te vamos a dar, Señor, por compromiso, sino por obediencia a tu palabra, porque tuya es la gloria, tuya, Señor amado, es la provisión. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.